Hola, mi nombre es Adrián Rodríguez Torres y soy alumno del Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. A continuación les expondré mi trabajo fin de máster titulado Una intervención multisensorial mejora la velocidad y comprensión lectora en un alumno con dislexia de tercer ciclo de educación primaria. En primer lugar, me gustaría exponerles el inicio de este trabajo. ¿Por qué he seleccionado este perfil y este trastorno para comenzar? En segundo lugar, el reto detectado. En tercer lugar, evidencias empíricas previas. En cuarto lugar, el diseño e implementación de la intervención. En quinto lugar, los resultados de la intervención y repercusiones previas. En sexto lugar, las conclusiones. Y para finalizar, las referencias bibliográficas. Bien, me gustaría exponerles por qué he seleccionado este perfil y este trastorno. El primer motivo es el especial interés que me ha suscitado el trastorno de la dislexia. Un trastorno que es cierto que es muy habitual en los centros educativos, en muchas ocasiones sin contar con las adaptaciones necesarias por falta de recursos. También casos cercanos a mi experiencia docente. En segundo lugar, la curiosidad que tras cursar la asignatura del anterior semestre, trastorno del aprendizaje de la lectura, suscitó en mí este trastorno. En tercer lugar, el perfil del alumno propuesto por el centro educativo en el que estoy realizando, paralelamente, la asignatura de Practicum, y que tenía características muy propicias para implementar en él el modelo Orton-Gillingham. Y en cuarto lugar, se encuentra menos bibliografía acerca de la intervención en perfiles con dislexia de alumnos de tercer ciclo de educación primaria. El segundo punto, el reto detectado, una intervención multisensorial mejora la velocidad y comprensión lectora en un alumno con dislexia de tercer ciclo de educación primaria. Bien, el primer epígrafe, el primer subapartado, en cuanto a la población, contamos con un estudiante, como muestra, de quinto curso de educación primaria, el cual repitió segundo de educación primaria tras llegar al centro procedente de otro centro público de esta misma localidad y tras ser valorado se emitió un informe sociopsicopedagógico, el que cuenta actualmente, en el que viene desglosado y especificado que cuenta con un diagnóstico de inteligencia límite, con un coeficiente intelectual muy bajo, dislexia y comorbilidad con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y actualmente cuenta en su programa de actuación personalizado con un programa personalizado para el aprendizaje de las matemáticas con una intensidad media y un programa personalizado para el aprendizaje de la lectoescritura con una intensidad alta. En cuanto a las barreras con las que cuenta este alumno, pues un índice de memoria y funciones ejecutivas muy bajos, y en cuanto a fortalezas, una elevada inteligencia no verbal. Cabe destacar que Vicedo y Cortés, en 2021, nos sugieren que mediante el uso de ilustraciones y sonido se puede mejorar mucho la lectura. En cuanto a la intervención, cabe destacar que se realizarán actividades que combinen el uso de todos los sentidos. Se realizarán 7 sesiones de 45 minutos. Anteriormente se realizará un pretest y posteriormente un posttest mediante el test de análisis de lectoescritura, tal que servirá como instrumento para la cuantificación de los datos en este estudio. En cuanto a la comparación, sí es cierto que debido a las limitaciones temporales con las que se cuenta, se trata de un estudio de caso único y en cuanto a los resultados, se pretende mejorar la velocidad y fluidez lectora y aumentar los aciertos en la prueba de comprensión lectora. Algunos autores, como Baker et al., en 2022, nos indican que la fluidez lectora está confirmada como uno de los componentes con mayor peso predictivo del español, es decir, que para la asimilación, para la decodificación del código del español, la fluidez lectora tiene un gran peso, por tanto será muy importante trabajarla. Y otros autores como Rasiski y Padak en 2005 nos indican que cuando la fluidez evoluciona, la comprensión lectora también evoluciona con ella, porque la lectura se convierte en un proceso, pues será siempre más natural, más expresivo y no estará centrada únicamente en decodificar, sino en llegar al significado de
este contenido. Pasamos al epígrafe de las evidencias empíricas previas. En el nivel 1 contamos con las evidencias científicas externas. En nuestro marco teórico nos basaremos en 5 publicaciones de referencia. Castillo Segura en 2022, Salceda en 2024, Oliveros en 2024, Changoluisa y Guamán en 2025 y Persson et al. En 2023, es decir, bibliografía lo más actualizada posible. Castillo Segura en 2022 nos indica que las metodologías que son estructuradas, que son explícitas, que tienen componentes multisensoriales como el método Orton-Gillingham, muestran los mejores resultados para mejorar las habilidades lectoescritoras. Dan apoyo total a estos enfoques y nos indican que con ello se garantiza un enfoque funcional del aprendizaje de la lectoescritura. Salceda en 2024, siguiendo la misma línea, nos indica que las intervenciones que combinan lectura guiada, prácticas multisensoriales y monitoreo continuo de la velocidad lectora obtienen mejoras en 12 semanas de aplicación. Por tanto, esto vendría a sustentar que en nuestra intervención sería muy intensiva, de poco espacio de tiempo, pero que sí que es cierto que podría dar buenos resultados. Changoluisa y Guamán conciben la lectura como un proceso neurológico multisensorial. Seguimos en la línea de la práctica estructurada. Y en el estudio de estos autores se percibió mediante un enfoque muy parecido al que hemos realizado nosotros, un aumento de 78 palabras por minuto de media. Un condicionante que cuenta este estudio, es que no todos los participantes contaban con un trastorno de dislexia. Oliveros en 2024 presenta un estudio de caso neuropsicológico en el que tras su intervención el participante mejoró. Y por último, Persson et al. En 2023 nos da unas ideas que creo que son muy útiles, ya que sostiene que estas intervenciones se pueden realizar de forma virtual y que la pantalla, la presencialidad, no sería un condicionante para que estas intervenciones pudieran tener éxito. El canal virtual también sería garantía de éxito. Y entre estos 5 autores, les quería indicar que las metodologías estructuradas, secuenciales y explícitas dan mejoras, tanto en la velocidad como en la comprensión lectora, cuando son intensivas, tal como les he indicado anteriormente. Las estrategias que involucran la estimulación multisensorial, como antes les he indicado también, manipulativa o digital, potencian la memoria fonológica del proceso lector. En cuanto al nivel 2, de opiniones expertas o fruto de la experiencia clínica, nos centraremos en 3 autores de referencia: Escobar, Ramos y López et al. En cuanto a Escobar, en 2023, este autor sostiene que la activación simultánea de diferentes canales durante la enseñanza de la lectura permite compensar las dificultades fonológicas, siempre partiendo de un enfoque multisensorial. Y Ramos, desde su experiencia como orientador educativo, sostiene que cuando se combinan elementos visuales, auditivos y kinestésicos, siguiendo la misma línea de la multisensorialidad, los estudiantes logran una codificación más profunda del lenguaje escrito, por lo que esta brecha entre decodificación y comprensión se vería reducida. También, Ramos da mucha importancia al refuerzo positivo inmediato, aspecto con el que contaremos en nuestras sesiones de intervención. Y López et al. 2024 destaca la relación entre la ansiedad lectora y el progreso, estableciendo que si reducimos la ansiedad lectora, también mejorará el progreso. Por tanto, serían inversamente proporcionales. A menos ansiedad lectora, más progreso de los alumnos. Y algunos puntos de unión entre los autores: destacamos que el aprendizaje multisensorial es eficaz y se aplica de forma sistemática y estructurada, adaptándonos a los diferentes perfiles de los alumnos, y que el docente tiene un peso importante. Por tanto, no todo debe quedar sobre la teoría, sino que el docente, su formación, su enfoque y cómo aborde la situación puede ser un elemento clave para que
esta intervención tenga éxito o no tenga éxito. Ya que una intervención, según estos autores, es más que decodificar palabras, es también incorporar estrategias de comprensión, estrategias de motivación o estrategias de autorregulación lectora. Y en cuanto al nivel 3, digamos, de quizá menos rigor científico, pero también muy a tener en cuenta, son las evidencias fruto de las perspectivas del receptor. Un marco teórico fundamentado por dos autores, por Nieto de Tipan y Cazorla, en 2022 y 2023 respectivamente. Nieto, siendo docente e investigadora, evidencia que el uso de materiales manipulativos permite reforzar la conciencia fonológica y reducir los errores típicos de alumnos con dislexia, ya sean omisiones, sustituciones, durante la lectura. Y Tipan y Cazorla aplicaron un estudio no solamente en alumnos con dislexia, sino en alumnos de segundo de primaria. Estaban en el momento de la adquisición de la lectoescritura. Por tanto, pudieron comprobar cómo, aplicando una intervención multisensorial, mejoraba la discriminación visual de letras, segmentación silábica, etc. Por tanto, puntos de unión entre estos autores, pues podemos destacar la combinación de estímulos sensoriales, facilita la consolidación de los procesos, necesidad de un aprendizaje activo, manipulativo, personalizado, y la importancia del clima en el aula, repitiendo la idea anteriormente expuesta por otros autores, y en el que el clima y la percepción que el alumno tenga sobre su proceso lectoescritor será clave para su evolución. Pasando ya de lleno al diseño e implementación de la intervención, quería indicarles en primer lugar el objetivo general de la intervención, el cual sería comprobar si una intervención multisensorial, a través del método Orton-Gillingham, mejora los indicadores de velocidad y comprensión lectora en un alumno de quinto de primaria con diagnóstico de dislexia. Desglosado por sesiones, a lo largo de las 7 sesiones con las que contaría nuestro plan de intervención, los objetivos específicos serían, en primer lugar, la sesión 1, activar conocimientos previos, reforzar fonemas básicos y reducir la ansiedad social. En la sesión 2, iniciamos la automatización de sílabas directas con apoyo multisensorial, para pasar a la sesión 3 a consolidar esta decodificación y a comenzar con la mejora de la fluidez para, posteriormente, en la sesión 5, pasar de la decodificación a la comprensión, siguiendo las evidencias de Persson et al., Moyano y Pereira, como antes hemos comentado. Para lograr la comprensión, en primer lugar, hay que adquirir la fluidez lectora. En la sesión 6 seguiremos mejorando la fluidez lectora, precisión lectora, mejorando la comprensión lectora, siguiendo a Rajinsky y Padak. Y en la última sesión, en la sesión 7, se integraría la fluidez y la comprensión como un único objeto, y en esta última sesión se trabajaría la autoestima lectora para preparar al alumno para ese post-test y evaluación final. Las características de nuestra intervención. En cuanto a la naturaleza de los datos, contamos con datos cuantitativos y datos cualitativos. En cuanto a los datos cuantitativos, serían la velocidad lectora, medida en palabras por minuto, así como los errores cometidos, siempre y siguiendo el manual de la prueba, errores relacionados con la fluidez lectora. Los instrumentos utilizados han sido la subprueba de fluidez lectora y de comprensión lectora del test de análisis de la lectoescritura, TALE. Y estos datos nos dan una evidencia, siguiendo Oliveros, de cómo puede mejorar o empeorar la lectoescritura. Y datos cualitativos que se recogerán mediante observación sistemática, registros, evoluciones emocionales, análisis de los errores, entre otros. Siguiendo con los participantes y la organización. Los datos del alumno que ya antes les he indicado. Y en cuanto a la organización, es un estudio de caso único en el que intervenimos de forma individual con el alumno en aula fija para evitar que el contexto pueda interferir. Una duración de 7 sesiones de 45 minutos a lo largo de un mes aproximadamente.
con la aplicación de un pretest y un posttest. En la línea de este pretest y posttest, en cuanto a los instrumentos y materiales, utilizamos, como antes he comentado, el test TALE, concretamente las subpruebas de fluidez y comprensión lectora, registros de observación, cuadernos de errores lectores, escalas visuales de autorregulación, y para las sesiones, materiales diversos como letras rugosas, tarjetas de colores de tamaños, trazos táctiles, una bandeja de sal para el trazo, rotuladores fluorescentes, pictogramas, cronómetro, entre otros. Pasando al procedimiento, se divide en 3 fases. La primera fase y la tercera fase, es decir, la aplicación de las 2 subpruebas del test estandarizado TALE, aquí en esta imagen podemos ver el texto seleccionado, que es el texto que la misma prueba nos indica que es el adecuado para alumnos de quinto de primaria, en el que el alumno debe leerlo y nosotros hacer los pertinentes registros y apuntar el tiempo registrado. Y aquí podemos ver las subpruebas, concretamente las relacionadas con la comprensión lectora, es decir, un texto y 9 preguntas que con su respectiva rúbrica, que posteriormente analizaremos, podremos comprobar el grado de comprensión lectora de nuestro alumno. Y la fase 2, de intervención multisensorial en 7 sesiones, tendrá como hilo conductor, como parte fija, la bienvenida y activación emocional y el cierre metacognitivo que siempre realizaremos para hacer lo más estructuradas posibles las sesiones. En cuanto a la bienvenida y activación emocional, siempre comenzaremos pues saludando al alumno, buenos días, me alegra verte hoy, y en este tiempo vamos a aprender juntos. El alumno, a nosotros le daremos al alumno una tarjeta verde para que el alumno la tenga en su poder y esta pueda ser una prueba y un gesto explícito de que el alumno tiene el control de la sesión también. Entonces será algo que repitamos en todas las sesiones. Posteriormente, también le daremos un semáforo emocional, en el que le indicaremos que exprese si en ese momento se siente más nervioso, más tranquilo, si no siente ninguna emoción destacada en ese momento. Y en tercer lugar, le podremos hacer algunas preguntas, pues como ¿qué crees que vas a hacer bien hoy? ¿Qué te gustaría intentar sin miedo hoy? Y sobre todo, que está bien equivocarse. Nunca, para bajar la ansiedad, que anteriormente hemos comentado, lectora, no calificaremos, no daremos una connotación negativa al error, sino una connotación de aprendizaje. Por tanto, este signo, este tic azul, siempre se lo daremos al alumno al comenzar la sesión como algo sistemático, algo estructurado, para que lo tenga en cuenta. Y el cierre metacognitivo, al acabar todas las sesiones, las 7 sesiones, será a través de estas 2 dinámicas. En primer lugar, mediante una pizarra, como esta que pueden ver aquí, todos materiales elaborados de forma propia. Hoy he aprendido A, y si es posible que el alumno no pueda expresar con claridad lo que en ese momento, lo que en esa sesión se ha realizado, se le podrá apoyar mediante pictogramas, en este caso, por ejemplo, sería para la primera sesión, que posteriormente detallaremos, y el alumno, pues mediante estos pictogramas, sí que es verdad que podrá describir de forma explícita y escrita que han aprendido. Y para finalizar, mediante un semáforo muy parecido al del inicio de la sesión, en el que podrán valorar su propio aprendizaje para hacer metacognición, tan importante. Podrán describir si necesitan ayuda en esos saberes, en esos contenidos que hemos trabajado, si me ha costado pero lo he intentado, o si me ha salido bien. De forma que daremos un feedback inmediato, antes de finalizar la sesión. En la sesión 1, debido al condicionante del tiempo de esta exposición, para no hacerla demasiado extensa,
se analizará, se detallará una de las sesiones. En este caso, como ejemplo, la primera sesión. En cuanto a la bienvenida y activación emocional, lo hemos comentado anteriormente, sería un comienzo fijo para todas. Y comenzaremos por la segunda parte de la sesión, que sería una microevaluación inicial no formal de 5 minutos, en el que prepararemos un conjunto de cartas como las que ven aquí, con diversas palabras, con sílabas simples, sílabas trabadas, con pseudopalabras, para detectar diversos errores que pueden cometer pues, los alumnos al realizar la lectura, ya sean de omisión, de inversión, de sustituciones, y a través de esas cartas los podremos registrar. Posteriormente, en la tercera parte de conciencia fonológica e identificación de fonemas, daremos a los alumnos estas tres tarjetas, perdón, roja, azul y verde, en la que tendremos los fonemas pa, y t, de forma que leeremos las palabras que anteriormente hemos usado para hacer los registros, y el alumno, si la palabra tiene el fonema, tocará la campana. Si tiene el fonema M, dará un golpe en la mesa. Y si tiene el fonema T, levantará la tarjeta verde que anteriormente le hemos dado para comenzar la sesión. De forma que trabajaremos la memoria visual, empezaremos a trabajar la relación de grafema y fonema, la conciencia fonológica. Y bueno, también será importante que el alumno toque el trazo de las letras, aunque no sería rugoso ni tendría ningún tacto, pero que el alumno toque ese trazo al seleccionarlo. También podremos hacer un juego breve, y es poner hacia abajo las tres tarjetas y por ejemplo, pues que el alumno tenga que adivinar dónde está el fonema P o el fonema T, o qué fonema era de color verde, y así también trabajaremos esa memoria visual con diferentes colores. Y dentro de esta fase 1, la cuarta actividad, la asociación de grafema y fonema multisensorial, de 15 minutos, sería la actividad más larga. Se presenta una letra rugosa, en este caso pueden ver un material propio elaborado, un grafema M, en el que lo colocaremos en la mesa y le permitiremos al alumno que pueda tocarla. El maestro pronuncia el fonema M, pasa su dedo por la forma rugosa, en este caso no se ha realizado con goma eva, para que sea un material lo más rugoso posible y resistente. Y posteriormente el maestro con el alumno pronuncian y recorrerían con el dedo índice, los dos juntos, el trazo de la M, para después el alumno trazarlo y pronunciarlo él solo, y por último lo trazaría en sal, por ejemplo, podría ser también con arena, y lo pronunciaría sin apoyo, quizá, y sin mirar, de forma que ese trazo, esa correspondencia grafema-fonema, se siga consolidando. Por último, se muestran imágenes que empiezan por M o con N, por ejemplo, mano o nube, y el alumno tendría que clasificar cuáles de esas ilustraciones contienen el fonema M y cuáles tienen el N, de forma que puedan discriminar sonidos muy parecidos. Y por último, en el cierre metacognitivo, lo realizaremos de la forma anteriormente expuesta. En cuanto a la perspectiva de género, bueno, cabe destacar que según Fuello, 2024 nos indica que la dislexia afecta de igual forma a niños y a niñas. Tan solo ha sido más diagnosticada en varones por un sesgo de identificación.
Todos los materiales realizados en este estudio han sido neutrales. Pueden ser perfectamente usados con cualquier género. Y los instrumentos utilizados, en este caso el TALE, no presentan sesgos de género en ningún momento de su redacción. A pesar de ello, cabe reconocer que hay una limitación clara, y es que no se pueden extraer conclusiones generalizables desde una perspectiva de género, ya que este estudio solamente ha sido puesto en marcha con un alumno de género masculino. Mediante esta tabla quería indicarles el registro del pretest y el posttest de la subprueba de fluidez lectora, mediante los 3 tipos de errores que nos indica el manual que debemos registrar, que son los asociados a la lectura de textos y su fluidez, como son las vacilaciones o esos titubeos que se dan a la hora de la lectura de algunos grafemas, la repetición o la rectificación. Cabe destacar que en el pretest se puede ver como el número de errores es mayor, en el posttest es menor. Predominan las rectificaciones, las vacilaciones y sobre todo pues también cabe destacar la fluidez lectora, que posteriormente desglosaremos los resultados, pero que la evolución es bastante positiva. La calidad lectora es vacilante. Sí que es verdad que esas vacilaciones se mantienen en el posttest, aunque a nivel global el texto es mucho más fluido, pero aún no logramos identificar una lectura fluida, con entonación. Es una lectura vacilante, pero teniendo en cuenta el tiempo de intervención, se valora que la progresión es muy positiva. Aquí podemos ver la rúbrica que la escala nos proporciona de la subprueba de comprensión lectora. Pueden ver en la columna izquierda el número de aciertos. En este caso, nuestro texto es el texto 2, perteneciente a quinto de primaria, por nuestro alumno. Y pues podemos ver cómo tenemos 3 niveles, A, B y C, según el número de respuestas correctas y el percentil asociado a ese número de respuestas correctas. En este momento podemos ver la evaluación de los resultados, una tabla en la que hemos sintetizado todos los resultados de este estudio. Podemos ver cómo en el pretest la velocidad lectora es menor, 29,8 palabras por minuto. En el posttest es 40,74 y una diferencia de un 36,7%, de 11 palabras por minuto. Cabe destacar que lo esperado para un alumno de esta edad serían en torno a 130 palabras por minuto. Por tanto, este alumno tiene una clara dificultad, un diagnóstico claro de dislexia, pero bueno, la progresión se valora que es positiva. En cuanto al número de errores, vacilaciones, repeticiones y rectificaciones, el número de vacilaciones disminuye de un 34 a un 43, de un 34 en el pretest a un 43% del total, porque es evidente que hay menos errores en el posttest, con 3 vacilaciones menos, 5 repeticiones menos y 5 rectificaciones menos. El número de errores baja un 45% en cuanto a la fluidez lectora. En cuanto a la comprensión lectora, los aciertos suben un acierto. Hemos comentado antes que la comprensión lectora vendría después de la fluidez lectora. La comprensión lectora también, el nivel pasaría de B a A, por tanto el progreso es positivo. Y la comprensión lectora pasaría de un percentil 35 a un 55, por tanto sube 20 puntos. Y podemos ver cómo los resultados son positivos tanto en fluidez lectora como en comprensión lectora. A continuación seguiremos con los resultados de la intervención. En cuanto a las repercusiones futuras, el incremento de la fluidez lectora y el descenso del número de errores nos hace pensar
que la eficacia de las intervenciones basadas en el método Orton-Gillingham, en caso de dislexia, son muy positivas. La comprensión lectora suele mejorar más lenta que la decodificación. Las intervenciones breves pero intensivas, estructuradas y basadas en evidencias científicas pueden generar cambios relevantes, tal y como hemos podido ver en esta intervención, acorde al poco tiempo que ha durado. Los cambios son bastante a tener en cuenta. Y al contar con un estudio de caso único, no debe generalizarse de forma automática a otros contextos y a otro tipo de alumnado. Algunos aspectos por mejorar: la duración de la intervención. En este caso contábamos con una limitación de tiempo. Por tanto, para poner en práctica esta intervención contábamos con este número de sesiones y ha debido ser así. En segundo lugar, más instrumentos de medida de la comprensión lectora, además del TALE. Sería interesante que se utilizara algún instrumento más para complementar o comparar y ampliar el registro de datos cualitativos. En cuanto a las conclusiones, y dando respuesta a la pregunta del reto de intervención, una intervención multisensorial basada en el método Orton-Gillingham produce mejoras cuantificables en la velocidad lectora y avances significativos en la comprensión lectora en un alumno con dislexia de tercer ciclo de educación primaria, dando respuesta afirmativa a la pregunta de investigación planteada. A continuación pueden ver las referencias bibliográficas utilizadas en este estudio y me gustaría finalizar con una cita de Robert Benton, un productor de cine que padece el trastorno de dislexia y que nos deja esta cita muy acorde, que nos sirve para dar el colofón final a este estudio, como es: yo era disléxico antes de que nadie sabía lo que era la dislexia. Fui llamado lento. Es una sensación horrible para pensar en ti mismo como lento. Es horrible. Espero que este estudio pueda contribuir a trabajar mejor, a complementar los estudios ya presentes y a mejorar la intervención de nuestros alumnos con dislexia. Muchas gracias.